aristas que es diferente, porque socialmente está impuesta un tema, socialmente se ven unos lineamientos de cuando tenemos pareja, de cuando estamos separados. Entonces, casi siempre es como si existiera un problema en la soltera, porque automáticamente se va tomando como referencia que si está soltera es que algo le pasa o que si está soltera es que es como incompleta. Entonces, esta energía de caracteres, por ejemplo, de colocar etiquetas y por defecto también la tendencia a asumir de que si está en pareja y de que si tiene su pareja, entonces sí lo está haciendo bien y entonces en este caso la energía de pareja sí está fluyendo y entonces es una mujer feliz. Como que si tiene su hogar, como que si tiene familia, como que si está en esta dinámica, entonces sí es feliz, pero si está soltera es infeliz. Y este gran debate que se empieza a dar entre el sentir, lo que yo estoy sintiendo, versus la capacidad de lo que yo puedo llegar a elegir en mi vida. Es bien interesante cuando nosotros tocamos este tema, porque siempre que llegamos a ese punto medular, vamos a encontrar que hay muchas o enormes, diría yo, diferencias o maneras de interpretar justamente estos acontecimientos que se pueden llegar a manifestar desde esta línea. Por eso, cuando hablamos de la parte del sentir, el sentir muchas veces es la línea o, o el carácter que puedo llegar yo a tener en determinada elección que haga en mi vida. Y muy posiblemente esto sea contrario al deber ser de lo que de manera social se pide o se puede argumentar. Y esto se relaciona mucho con el otro. Por eso es tan importante que nosotros seamos como más conscientes de esa energía del compartir, de esa energía de lo que hemos venido hablando en los últimos live acerca de la pareja, acerca de cuál es la función que tiene el otro y de cuál es el mecanismo en el que nos vamos a relacionar. Casi siempre existe el punto de cómo tú amas, ¿no? Cómo estás amando, cómo es tu forma de amar. Y sí que tiene un gran fondo, tiene una gran película, una gran pantalla, porque evidentemente no todas las personas amamos de la misma manera, ni a todos nos gusta que nos amen de la misma forma. Entonces, cuando en la psicología nosotros tomamos que hay distintas formas de amar, distintas maneras de interpretar el tema del amor, pues ahí surge la nueva película o de ahí surge el nuevo paradigma de cómo lo voy a relacionar en mi vida. Por ejemplo, hay algo que en las relaciones entre el elegir y entre el sentir tiene mucho que ver con la compatibilidad y cuál es el rango y qué tan compatible puedo llegar a ser con el otro. Porque cuando nosotros entendemos que hoy en día las relaciones se terminan más por temas de compatibilidad y por temas también de lo que estás haciendo tú y hasta dónde es compatible con lo que estoy haciendo yo, pues a veces podemos evidenciar que los temas del sentimiento a veces están. El sentimiento está implícito, pero la elección va para otro lado. Entonces el sentimiento sí se da, pero la emoción tiene camino, tiene ruta, tiene como una vida independiente, por así decirlo. Hay algo que en el momento de la elección y en el momento de elegir debemos tener muy en cuenta. Este tema, por ejemplo, del amor o el tema de la creencia que existe muy en relación de si no he encontrado a la persona correcta o si sí está la persona, que es como el tema que tenemos en punta con esta Venus que está próxima o ya entró Venus en Libra. Y entonces viene la cuadratura, ¿no? Vienen las preguntas, vienen los insights y vienen el tema de cómo vamos a relacionar este punto de nuestra vida. Algo clave que sí vale aclarar, las parejas no se encuentran, las parejas no se buscan, las parejas se van formando con el tiempo. Entonces mencionábamos en otro live, mencionábamos en otro episodio, cuando nosotros empezamos a ver como un tercero a la relación, que en este caso la relación ni la tienes tú, ni la relación la tengo yo, sino que es un híbrido, casi que es un híbrido que nosotros vamos formando en el encuentro y en la danza de lo que tú haces y de lo que yo hago. Hablábamos en el último live como para ir alando un poquitico la punta en los anteriores episodios que tocábamos estos temas del amor y estos temas de pareja, la gran importancia de ser independientes, la gran importancia de entrar a una relación de pareja sin maletas, ¿sí? Mencionábamos el tema maletas la vez pasada, ¿no? Y cómo sacamos toda esta ropa y cómo sacamos todo este equipaje y cómo empezamos antes de entrar a una relación de pareja a doblar toda la ropa que es nuestra.
estas imágenes de las maletas que a ustedes les gustó tanto y que se sintieron algunas y algunos muy identificados, pues este es como el nuevo tema de decir, entonces, ¿cómo se supone que debo entrar? Entramos con las manos vacías, entramos con las manos ¿cómo? Entramos desde la adultez. Mencionábamos que hay distintas maneras de relacionarnos con el otro. Entonces, el tema de hoy, viernes de Venus, aprovechando que es 7 de agosto, entre elegir versus sentir, que son dos líneas que pueden llegar a ser, puede ser una Y, es casi que una Y que nos va fragmentando la vida entre el sentir y lo que yo voy a elegir. Cuando nosotros tomamos el sentido de pareja como una elección y entramos con las manos desocupadas y entramos a construir desde la independencia y desde la gobernabilidad. Aquí la pregunta que yo he encontrado a través de las consultas y a través de todo el trabajo que he venido realizando en terapias de pareja y en pacientes y en todo lo demás, pues surge siempre el punto focal de cómo hago yo para saber o cómo hago yo para darme cuenta que estoy entrando con libertad a una relación. Cómo saber que estoy siendo adulta para empezar una relación o cómo saber que estoy siendo adulto y que no llevo ninguna maleta, que no tengo equipajes. Dícese de maletas, las maletas son referentes a lo neptuniano. Las maletas, cuando hablamos de que yo entro a una relación de pareja con maletas, es decir, con equipaje, estamos hablando, en este caso, de las expectativas, ¿sí? Las maletas en psicología es una manera de poder argumentar o una manera de poder arqueometrizar que nuestra psique tiene grandes expectativas acerca del otro y se supone el otro va a llenarme, va a complementarme, o la mujer va a hacerme, va a atenderme, va a muchas cosas, ¿no? Va a solucionar muchas cosas que aquí de por sí ya están mal. Esas son las expectativas. Expectativas es igual a maletas, a equipaje. Cuando nosotros empezamos a atender todo eso, carencias, vacíos, soledades, empiezo a atender todo ese equipaje de manera personal, claro, voy quedando liviano, vamos quedando livianos por el camino, hombres y mujeres, vamos soltando temas, vamos desocupando maletas. ¿Y qué pasa cuando desocupas una maleta? ¿Qué pasa cuando sacamos la ropa de una maleta? Nos queda espacio. Nos queda espacio. Cuando sacamos y trabajamos una cantidad de inseguridades, cuando sacamos una cantidad de temas, vamos haciendo espacio. Y al quedar espacio, no es lo mismo tener 5 maletas desocupadas, ¿sí? Con un espacio suficiente para recibir lo nuevo, a tener 5 maletas llenas. Y ojalá que la última la tengas que cerrar casi que con la rodilla porque ya la cremallera no cierra. Es decir, voy deshidratado, voy deshidratada o voy deshidratado a esa relación. Alguna vez creo que nos ha pasado a todos, que empujas la maleta hacia abajo y haces presión para que la cremallera cierre porque está muy llena. En los temas emocionales, esto tiene una connotación en la misma deshidratación emocional, que el vacío o la carencia es tanta que incluso es triste escucharlo, pero puede llegar a ser la realidad de muchas personas. Pues es que yo lo hice para no quedarme sola. Pues es que realmente yo lo hago como para eso es la maleta que está rebosante, de cosas, ¿no? Y no cabe. Dentro de esta línea, cuando nosotros entramos con las maletas desocupadas, con espacio suficiente para vivir la experiencia, cuando llegamos a este punto, la manera de conectarlo con nuestra vida es, ¿qué tanto he aprendido a suplirme a mí mismo en soledad? ¿Sí? Solo, en soltería. ¿Qué tanto, qué tanto tengo la capacidad de ser dueño de mis propias lunas? Y cuando digo lunas, en la astrología lo referenciamos mucho con la palabra necesidades, ¿sí? Con las palabras necesidades. Si yo de entrada soy consciente que ya tengo un punto de gobernabilidad, ahí soy adulto. ¿Cómo saber que soy una persona adulta emocionalmente? Sencillo. Tú miras si hay expectativas para una pareja. Si tú tienes expectativas con una pareja, estás en calidad niño, estás en calidad de infante, que no está mal. Esto simplemente ya nos coloca en un lugar. Si hay expectativas frente a eso, estoy en una versión niño, en una versión infante. ¿Por qué se asocia de esta manera en psicología? ¿Por qué lo trabajamos de esta forma? Porque los niños tienen muchas expectativas. Los niños alimentan mucho su parte neptuniana y todos pasamos por ahí. Por eso se utiliza mucho la versión de mi niño interior o mi niña interior.
mi niño interno, mi niña interna, para hacer alusión a todas estas partes ficticias, a todas estas partes neptunianas, a todos estos puntos, a todos estos eslabones de Hollywood, a todos estos temas de Walt Disney aquí en Orlando, de los parques, de la princesa, de todo esto. Entonces los niños es normal que fantasíen. Lo mismo nos puede estar pasando en la edad adulta. Estoy fantaseando que va a llegar una persona que va a suplir, que va a pasar. Todas esas son expectativas en una etapa de relación de pareja. ¿Cómo saber que estoy adulto? ¿Cómo saber que estoy siendo adulta? Porque pasa sin necesidad de que haya un otro. Y esto es clave en los temas de relaciones. Como ya tenemos a Venus en el signo de Libra formando una perfecta cuadratura con Marte que está en Cáncer, pues este cuadrante nos pone a decir, ¿estamos en versión niña, estamos en versión infante o estamos en una versión adulta? Emocionalmente, cuando estamos en la versión adulta, ocurren las cosas, si estás tú en mi vida o así tú no estés en mi vida, esto aquí pasa. Aquí hay felicidad contigo o sin ti. Aquí hay momentos agradables contigo o sin ti. Aquí me baño, me visto contigo o sin ti. Aquí se desayuna, se almuerza y se cena contigo o sin ti. Voy a la playa contigo o sin ti. Hago actividades contigo o sin ti. Voy y hago deporte contigo o sin ti. Me maquillo, me arreglo, compro mis cosas contigo o sin ti. Así estemos solteros, así estemos solteras, eso habla de adultez o habla en este caso de un tema de adulto emocional. Y hay algo clave que aquí no se está metiendo, ¿no? Mi economía es independiente. Yo facturo y yo produzco contigo o sin ti. Entonces, cuando un hombre, cuando una mujer está en una versión adulta emocional que se suple y se sabe suplir a sí mismo, pues está más fácil y está más cerca de empezar a encontrar un participante. Y aquí no estoy tocando algo que es clave en el tema de parejas, que yo no sé qué pasó en la humanidad, en qué momento se cortó, en qué momento se deslindó, en qué momento se fraccionó, en qué momento se fragmentó. Ocurrió un Big Bang ahí. Y yo no sé en qué momento se empezó a creer que se puede tener una relación de pareja sin intimidad. Yo no sé quién se lo inventó, yo no sé quién lo dijo, yo no sé qué psicólogo de por allá, colega o no psicólogo, no sé qué santo, qué ángel, qué gurú, no sé quién lo hizo, pero el hecho fue que en algún punto de la humanidad empezamos a asociar que la pareja es una cosa y la intimidad es otra cosa. No sé en qué momento se fraccionó esto. ¿Y qué pasa? Que aquí viene un tema súper importante porque a través de la intimidad y a través incluso de lo que se está compartiendo con un otro, incluye mucho esa calidad de erotismo, ¿sí? Esa facilidad de podernos erotizar por la vida. ¿En qué momento se le adjudicó al otro o en qué momento se le enganchó o se le cedió o se le donó ese poder al otro de que es que el otro no lo hace, o de que es que el otro no lo tiene, o de que es que el otro no es así y por eso yo no funciono? Incluso esto es tan normal o se ha venido normalizando con el paso del tiempo que hay personas que dicen yo ya no necesito eso o sencillamente yo ya no estoy para eso, yo ya no estoy para esas cosas. Yo lo he escuchado, yo lo he escuchado mucho, la famosa frase de yo ya no estoy para esas cosas. Entonces, pues mis queridos amigos, al momento de evaluar las relaciones y al momento de la elección y al momento del sentir, pues eso tiene que estar, ¿sí? Es un tema biológico, es un tema natural, es un tema obvio y esta parte del erotismo y esta parte del encuentro y esta parte de la relación es que la relación no empieza con un otro, la relación termina con el otro. Verdaderamente la relación empieza con nosotros mismos. Porque si yo no puedo estar a solas conmigo misma, si yo no puedo estar a solas con mi propio cuerpo, si yo no puedo hacer erotismo, ¿sí? Reconocer mis partes, tocar mis partes, si yo no logro conectar con mi propia sensualidad, con mi propio erotismo, incluso con mi propia sexualidad, independientemente de que exista pareja o no, pues eso ya es una red flag. Esto ya es una bandera roja porque esté el otro o no esté el otro, eso debe estar en mí.
Y si no, lo que estoy fabricando inconscientemente es un desierto. Voy siendo dueño, espero, de un desierto. Claro, si ni siquiera yo mismo sé cómo es mi erotismo, si ni siquiera yo mismo sé cómo es mi sensualidad, si ni siquiera yo mismo sé cómo es la libido de este cuerpo, de esta casa, si yo no sé cómo funciona esto en mí, ¿cómo voy a pretender que esto lo descubra o lo desarrolle otra persona que no me conoce? ¿Quién es la persona más cercana de conocer este cuerpo? Pues yo soy la persona más cercana de conocer este cuerpo. ¿Quién es la persona que tiene la llave para poder entrar a mi pasado? Que esto que se habla del pasado se relaciona mucho también con el presente, porque a veces decimos es que el pasado, pero si tú estás mencionando algo del pasado, algo de tu niñez, algo de tu infancia o algo que ya pasó y lo estás mencionando el día de hoy, 7 de agosto, viernes 7 de agosto del 2026, entonces no es tan pasado, está siendo parte del presente y eso está en tu amígdala. Entonces, desde ahí, pues, ¿quién es la persona más adecuada para conocer tu casa, tu hogar? Pues tú mismo. Pero si yo mismo no hago esa tarea por vergüenza, por pena, por culpa o porque sencillamente tengo la creencia de que eso no es importante en mi vida, lo cual abro paréntesis, y esto es un sesgo, si de pronto tú estás viendo este live o vas a ver este en vivo, porque esto es un en vivo, lo vas a ver grabado en mi canal de YouTube más adelante, hazte la pregunta, ¿en qué momento de mi vida excluí la sensualidad, excluí el erotismo? ¿En qué momento de mi vida excluí que la parte sexual no es importante en mi vida? O sea, ¿en qué momento me dio por sacar esa parte de ahí? Porque si hay algo que es lo más normal, es el erotismo. Si hay algo que es lo más natural, pues tan así que todos venimos de ahí, incluso de manera consensuada o no. Esto existe y se da. Cuando nosotros mismos sacamos eso de nuestra vida, es que eso no es importante, porque yo ya no estoy para esas. Yo ya soy una señora de 40 años. Eso yo lo he escuchado de 40. Es que yo ya no estoy para esas porque yo soy una señora de 50. O no, es que yo no estoy para eso porque yo ya soy un señor de 60, una señora de 60. Y yo siento que eso de las relaciones, eso no es únicamente en ese tipo de cosas. Pues, mi estimada señora, es momento de que actualicemos, upgrade y hagamos una actualización de software porque no es tanto el coito per se. No es tanto el tema del introito y lo que pueda entrar y etcétera, no es tanto por meter y sacar. No, no es por un tema banal, no es por un tema como de pronto lo estás viendo. Es que biológicamente estamos diseñados, ojo, biológicamente estamos diseñados para que eso sea una parte integral de nuestra vida. O sea, es un no negociable. Es como decir, yo ya no estoy para esas cosas de tomar agua. Esas cosas de estar tomando agua para hidratarse, ay no, yo ya tengo 40 años, yo ya a mi edad con 50 años eso de estar tomando agua para hidratarse, no. Yo ya esas cosas no. No, yo a mis 60 años eso de estar haciendo deporte, no, no, no. Eso de tomar agua, eso de comer proteína, esas cosas, no. Pues es que no es opción, es un tema biológico y entre más pasa el tiempo y entre más pasa la vida, nos vamos dando cuenta que no es tanto de si me gusta o no me gusta o si me parece o no me parece, sino que hace parte de la vida. O sea, cuando una persona me dice eso acerca de su erotismo y acerca de su sensualidad, automáticamente yo lo que veo es una alacena desocupada y ante una alacena desocupada no hay otra cosa más que un desierto, un oasis. Entonces, es muy difícil que esto empiece a tener una relación o es muy difícil si tú tienes esa forma de pensar acerca de ti mismo, pues esta es la época, aprovechar todos estos tránsitos y eso es lo que nos está contando la cuadratura de Venus en tema con Marte, que es importantísimo tener esa calidad. Esa calidad es importantísimo en nuestra vida porque eso determina mucho. Desde ahí determina mucho el cómo nos sentimos, desde ahí determina mucho otras cosas y otras áreas de la vida que tú las ves como ansiedad, como depresión, como falta de ganas, como falta de sabor, como que nada me apetece, como que es que tal cosa, pues debemos atender esa parte. Esa parte se debe atender, esa parte biológica debe asistirse. Y adivine, debe ser asistida por quién. Adivine, debe ser asistida por quién. Adivinen quién es la primera persona en lista que está siendo llamada o está siendo llamado a suplir dicha necesidad. ¿Los hijos? ¿Los padres? ¿Los amigos?
¿Los vecinos? ¿La pareja? ¿O quién? ¿Quién creen ustedes que es la persona más idónea y quién creen ustedes que es la persona que conoce mejor su cuerpo como para hacer esto? Pues tú mismo, tú mismo, tú mismo, tú mismo, tú mismo. Y como tú mismo no lo haces, como tú misma no lo haces cuando estás sola o como tú misma no te ocupas de eso, cuando está en pareja, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando está en pareja? Pues es muy fácil ver que el otro no hace. Es que el otro no hace, es que ella no propone, es que ella no tal cosa. Es que él siempre llega, va a lo que va y entonces a mí no me gusta eso y yo ya le he dicho que yo no funciono así. Yo ya le he dicho que yo necesito tiempo, que yo necesito y como él no lo hace, pues no, tampoco, no me parece justo. ¿Ok? Esa es la forma de amar de él, esa es la forma de amar del otro o esa es la forma de amar de ella. ¿Y la tuya cuál es? ¿Tú cómo generas esos espacios de erotismo? ¿Tú cómo generas esos espacios de encuentro? ¿Tú qué aporte haces para decorar, en este caso, la sala? ¿Tú qué haces para esto? Entonces, fíjense que vamos entregándole responsabilidades eróticas, fíjense que vamos entregándole responsabilidades netamente sensoriales, sensitivas, sensuales y sexuales incluso al otro, sin que al otro le correspondan en primera medida. Y esto tiene mucho que ver con los temas de creencias. Esto no tiene nada que ver con que si tengo 30, con que si tengo 20, con que si tengo 60. Quítense eso de la cabeza. Esto no tiene nada que ver con que si tengo 70, que es que yo ya no estoy para eso. Pregúntate y cuestiónate por qué estoy dando una respuesta tan facilista de que yo ya no estoy para esto y por qué no compro la otra. Claro que esto es una parte importante de mi vida que debo aprender a integrar. Y no necesariamente por el otro ni para satisfacer a otro, no, es por mí y para aprender a satisfacerme a mí mismo y ser más completo y poder compartir con el otro una versión mía más completa, ¿sí? Entonces son temas delicados porque además socialmente suele interpretarse mucho, en este caso, o que ya no se necesita o que es descartable y también suele entregarse mucho que debe ser como que la otra persona haga, ¿no? Como que socialmente también está muy entregado y está muy dicho de que prácticamente el otro es el encargado de a ver cómo me hace sentir, ¿no? No cuestionamos tanto yo cómo doy la entrega y yo cómo doy mi cuota o yo cómo asumo esta versión erótica de mi parte, de este sentir, sino que casi siempre se le va dejando es al otro, ¿no? Cómo el otro me hizo sentir o cómo no me hizo sentir. Y dejando de lado la versión o la correspondencia que hay en nosotros. Ahora, esto de una parte y de otro lado también que a veces sentir en la mujer ha sido, estamos saliendo de esa creencia colectiva de que sentir en la mujer está siendo señalado. O sea, el tema de que la mujer sienta es mal visto, o el tema de que la mujer quiera está siendo como mal visto o ha sido mal visto. Entonces, desde ahí también hay que empezar a hacer todo un tema a través de la creencia, todo un tema a través de lo que significa la relación entre elegir y entre el sentir. Y esto va mucho más allá de si tenemos a Marte aquí o de si tenemos a Venus por allí o si tenemos esto es en la vida, ¿no? Esto se va desarrollando en la misma vida, en el mismo cotidiano de cada uno de nosotros. Bueno, aprovecho para saludarlos. Hoy viernes de Venus, un abrazo para todos, como es usual. Tenemos un tema en punta. Esta ha sido una semana muy venusina, ha sido una semana de trabajar temas mucho del sentir, mucho de Lilith, mucho de la biología. Y hoy le corresponde a la parte de sentir versus elegir. ¿Cómo entramos? Si entramos en una edad adulta a una relación o si entramos en una edad inmadura o en una edad carente y cómo saberlo es qué tan dueño soy de mí. Lo que nosotros hacemos con nosotros mismos, eso es adultez. Lo que yo estoy esperando que suceda en mi vida cuando aparezca otra persona, eso es inmadurez. Y es alimentar el ilusorio, alimentar la idea de que la existencia de un otro va a facilitar mi felicidad. Cuando yo empiezo a trabajar en mi propia felicidad, independientemente de que exista un otro, esté o no esté, voy asumiendo mi erotismo, voy asumiendo
mi complacencia, voy asumiendo todas las partes de mi ser con el otro o sin el otro. Algo así, algo muy parecido a lo que se hace con las cosas cotidianas de la vida, como hidratarse, como dormir, como comer. Es decir, no perder esa soltería, no perder esa individualidad por el hecho de que estás en pareja. No perder ese vínculo contigo mismo, que es el primario, que es el inicial, porque realmente la relación de nosotros termina cuando aparece un otro. La relación en pareja empieza cuando estoy solo. La relación en pareja inicia cuando estoy conmigo mismo. La relación en pareja inicia a qué estoy dispuesto a hacer cuando nadie me está viendo, cuando estoy en soledad. ¿Qué tan dispuesto estoy a estimular mi propia energía en todos los campos, en todos los sentidos, sin menospreciar una, sin subir más otra y sin decir que yo ya no estoy para esto o que yo sí necesito aquello? Los seres humanos por naturaleza, y no solamente es el tema, como decía ahora, coital, sino no solamente lo que tenga que ver con esto, sino que de ahí se desprenden seguridades internas, de ahí se desprende autoestima, de ahí se desprende valor, de ahí se desprende merecimiento. Entonces es imposible que yo tenga validez, que yo tenga autoestima, que yo tenga merecimiento, que yo desarrolle seguridad, si yo no he aprendido a llenar todas esas partes del erotismo y todas estas partes eh, de sensualidad de manera autónoma. Si esto me lo da el otro, pues obviamente mi seguridad va a estar en las manos del otro o va a estar en la parte del cuerpo del otro y va a estar dependiendo del olor del otro. Por eso me puedo llegar incluso hasta obsesionar, porque si el otro no me toca, pues no me siento segura. O si el otro no, tal cosa, o no pone introito y demás, esto, pues entonces no me siento complacida. Y está en manos del otro, está. Entonces a la final no estoy trabajando una relación conmigo mismo, sino estoy siendo codependiente de unas manos ajenas. Estoy siendo codependiente de una existencia que de hecho no está. Estos vacíos y estas relaciones se empiezan a generar estando en soledad. Entonces la relación con nosotros mismos termina cuando aparece un otro y la relación en pareja comienza en mi propia soledad. ¿Qué estoy dispuesto a hacer y qué yo mismo estoy excluyendo por pensamientos o por tabú? Mm. Feliz viernes para todas las que están, bueno, todos los que están hoy, están por acá en YouTube. Aprovecho para saludarlas. Dicen por acá, un abrazo, maestro, excelente tema, buenos días, saludos desde la Ciudad de México, abrazamos también a México por allá. Tengo entendido que en algunos lugares del mundo, como Colombia, en algunos países, hoy es un día feriado también. Por aquí en TikTok dicen que exacto, aquí también están. Dicen por acá, eh, Freud tenía razón, dicen por acá, nosotros mismos. Lo más importante es uno mismo. Entonces, desde ahí empieza el tema del sentir. Gracias, Javier, por hacernos reflexionar. Un abrazo también para ti, dice García. Buenos días desde Perú, Chiclayo, Perú, dicen por acá en TikTok. Un abrazo también para ustedes. Estos temas, este tema que estamos tocando hoy es muy psicológico, es muy humanista. Son temas que se ven, son temas que se estudian mucho y nos lleva a reflexionar de cómo, estos son tips de cómo desocupar mis maletas, de cómo voy desocupando el equipaje, de cómo voy desocupando muchos temas y de cómo vamos quitando cargas y de cómo vamos reemplazando por otras, de cómo vamos alquimizando también esto. Esto de la individualidad, cuando no soy adulto, cuando no soy individual, individuo viene de todos estos temas, ¿no? De esperar a que el otro me dé. Sí, si yo tengo esa creencia de esperar hasta que aparezca el otro o que si el otro no aparece, pues entonces yo no vivo esto, que si el otro no aparece, pues yo cómo voy a sentir esto y si no hay un otro, ¿cómo le hago? No, muchas veces he escuchado esto también en consulta, pero es que si yo no tengo pareja, ¿cómo le hago? Pues ahí es donde nosotros empezamos a conectar con nuestro propio niño o con nuestra propia niña interior. Y esto ocurre a la edad, más o menos a la edad de 6 años, a la edad de 7 años, ya se puede ver, o incluso un poco más, a la edad de 9, 10 años, donde empezamos a descubrir
la exploración de nuestra sensualidad y de nuestro erotismo. Eso no se descubre con una pareja, queridos amigos, no. El tema de la sensualidad y el tema del erotismo, eso no se descubre cuando estamos grandes con un otro. No, esa es la sensación egoica. Realmente los seres humanos estamos condicionados y estamos diseñados para empezar a conectar con nuestra parte prefrontal y obviamente nuestra amígdala que empieza a segregar una sustancia química y esto ocurre en la transformación del segundo septenio, es decir, entre los 7 años y los 14 años de edad. En estos 7 años, en este segundo septenio de 7 a 14, es donde de manera biológica, de manera muy orgánica, ¿sí? Mm, de manera endógena, nosotros empezamos a descubrir esta parte de la sensualidad y del erotismo. Por eso empezamos a utilizar, sin ser tan conscientes de lo que estamos haciendo, utilizamos nuestro segundo cerebro. Nuestro segundo cerebro son las manos. Parte de los hemisferios cerebrales se relacionan con la mano. Entonces, en esta época empezamos a explorar nuestro propio cuerpo, nuestro propio hogar, y lo exploramos a través de la kinestesia y vamos tocando y vamos sintiendo y eso nos va relacionando. ¿Por qué pasa esto de 7 a 14 años? Porque es importante para la amígdala, es importante para el cerebro que nosotros hagamos una autorreflexión y un autorreconocimiento de mi propio ser. Por eso me toco, es donde los chicos, cuando fuimos niños, nos empezamos a tocar ciertas partes del cuerpo y empezamos a sentir gusto y placer. Ahí aparece el erotismo, aparece la sensualidad y esto nadie nos manda a hacer esto. No, en el colegio no nos dicen que lo hagamos. El mamá y la papá, no, nuestra mamá y nuestro papá no nos dicen que lo tenemos que hacer. Esto ocurre de manera biológica, empezamos a explorarnos. ¿Por qué el cerebro segrega y por qué hace que biológicamente ocurra esto? Porque es necesario para el desarrollo de todo mamífero. Entonces, no es solamente por el tema tabú, como se ha visto, o morboso, como se le ha notado, al tema de la sensualidad o el erotismo. Esto no es negociable. Si tú lo sacaste de tu vida, si tú estás viendo este video, si tú estás viendo este live y tú sacaste de tu vida el erotismo y tú sacaste de tu vida la parte de sentir como mujer, como hombre biológico, ya estás condenado a la depresión, estás condenado al sufrimiento, estás condenado a muchas otras cosas. Y a lo mejor crees que estás así porque te sacaron del trabajo, a lo mejor crees que estás así porque es que el negocio no va bien, a lo mejor crees que estás así porque es que mi pareja solo quiere eso y ya, no sé, le puedes sacar mil cosas afuera, pero es un tema biológico, es un tema innato. Yo tenía un caso muy puntual que me acuerdo de alguien, ¿m? Y esta persona se abandonó. El caso de una mujer, ella se abandonó. O sea que el tema del abandono, para los que me estuvieron preguntando con Lilith, que qué tenía que ver Lilith, el punto de apogeo de la luna o el tema de la emoción más antigua de la humanidad que es el abandono, ¿qué tiene que ver? Ahí es donde surge el abandono. Cuando empieza a cobrar importancia el abandono? Cuando yo me olvido de mi biología, ahí surge el abandono. Cuando dejo de ocuparme de temas biológicos que requieren de mi asistencia, no de manos ajenas, sino de manos propias. Entonces, esta chica se abandona, ¿no? Y dura una gran cantidad de años abandonada, o sea, desértico, chakra uno Muladhara, en el periné, chakra 2 Swadhisthana, en la parte arriba, 4 dedos debajo del ombligo, la parte, en este caso, de la pelvis, y hasta chakra por 4 dedos arriba, en este caso Manipura, los 3 chakras inferiores que son los encargados de sostener la existencia y la permanencia de la vitalidad del ser, que esto aplica para hombres y mujeres. Calculen ustedes, Muladhara, Swadhisthana, Manipura, chakra rojo, chakra naranja, chakra amarillo, esto olvidado, desértico. Hace mucho tiempo me separé, quedó así, yo a eso ya no le presto atención, yo no necesito, eso para mí no es importante y bueno, excusas, mil y una excusas acerca de este tema. Entonces, empieza a enfrentar grandes miedos cuando llega a su vida una persona y ella dice, pero es que yo no sé si he sentido un orgasmo o no, y yo no sé, uno, eso, y dos, yo tengo miedo de estar con esta persona porque yo no he estado con nadie en 10 años. Cuando ella me dice en consulta, yo no he estado con nadie en 10 años, ¿y qué abandono tan impresionante? ¿Por qué te abandonaste tan así? Y ella me dice, ¿cómo? Sí, me abandoné. Y claro, eso es abandonarte. Te abandonaste por completo. Llevas 10 años abandonada.
Entonces, 10 años abandonada, 10 años donde la parte inferior, 10 años donde se olvidó de sí misma, se olvidó de suplir este tema por completo y claro, muy trabajadora, ya había tenido de su primer matrimonio 2 hijos, muy conectada con sus hijos, con su quehacer, son mujeres de por sí muy trabajadoras, toda la energía la enfocan allí, con una energía masculina preciosa, decidida, hace cosas, se suple a sí misma, todo. Todo como un cuadro y claro, una mujer muy atractiva y además una mujer con una escala de vida, pues, muy bien, ¿no? 40 y algo, joven, en este caso, con sus hijos, todo, pero soltera. Y entonces se viene a enfrentar a este tema, se viene a enfrentar a este tema de una nueva relación y se llena de miedo y dice: "Javier, ¿por qué tengo estos miedos? O sea, ¿por qué será que me da tanto miedo? ¿Será el trauma de lo que me dejó la pareja? ¿Será tanto tiempo? ¿Será?". Claro, es que ante el abandono, calculen ustedes, cuando nosotros nos abandonamos a nosotros mismos y llega otra persona a colonizar, llega otra persona a conquistar esa área que está abandonada, que está desértica, pues lo que vamos a encontrar es el reflejo de los miedos. Fíjense cuál es la relación de la pareja, es decir, aparece un otro y lo primero que empieza a desatar en nosotros es los miedos o a desatar en caso estas sombras que están descuidadas. Y claro, la pregunta 10, pues tengo miedo de tener intimidad con esta persona. Tengo miedo de tener porque no sé qué vaya a pasar. Después de tanto tiempo que yo he estado sola, yo no sé muchas cosas, yo no sé tal tema. No hagan eso. No se abandonen. Hombres y mujeres, no nos podemos abandonar por sostener creencias de que yo ya no estoy para eso, sostener creencias de que yo ya no necesito eso y sostener eso que alguien dijo y todo el mundo repitió, es que las relaciones no solamente se basan en eso. O sea, voy a la playa, pero no quiero untarme de arena y tampoco quiero mojarme con el agua de la playa, pero voy a la playa. Qué rico ir a la playa. O sea, no le busques el quite. Eso está allí. O sea, es un tema de aceptación, es un tema de creencia. Qué delicia ir a la playa, pero no me voy a tocar con la arena ni tampoco me voy a mojar los pies en el agua. ¿Por qué no? Lo rico es estar en la playa y lo rico es estar en el mar. O sea, ¿en qué momento nos volvimos tibios? ¿En qué momento eso es un abandono? A eso me refiero. No, qué rico ir a la playa y rico acostarse en la playa y sentir la arena y agarrar la arena y qué rico sentir eso de la arena y esfoliarse hasta si es necesario con la arena y mojarte en el agua, allá en el mar, salir, disfrutar y volverte y asolear. O sea, lo rico de la playa, de la arena, el agua. ¿En qué momento empezamos a hacer de esta forma? Y claro, eso genera una dieta demasiado exquisita a nuestra salud emocional. Y luego estamos diciendo, ¿qué pasa que me siento incompleto? Es que la biología grita. O sea, esto de que la sangre jala, esto de que la sangre llama, eso es el tema de hoy, elegir, sentir. ¿Qué estoy eligiendo versus qué estoy sintiendo? Y hasta dónde me estoy castrando de manera inconsciente por sostener unos dogmas de que yo ya no estoy para eso. ¿Quién te dijo a ti que hay edad para eso? Si es que es biológico, es netamente biológico, pero por sostener esa creencia nos vamos castrando de que ya no, de que yo ya no estoy para esas cosas. Es que por esas cosas es que existes tú. Por esas cosas es que existe la humanidad. De ahí de esas cosas es que es la vida misma. Entonces, vamos inconscientemente en reversa, nadando en río revuelto. ¿Mm? Estamos aquí navegando el mismo idioma. Creo que hay parálisis en las redes, ¿no? Mira, quedó TikTok, es donde más opinan, o se fue la señal. ¿Por qué será que se va la señal en estos temas? ¿Por qué será que se va la señal en estos temas? Hay algo. Mira lo que está diciendo aquí alguien, pero si no tengo pareja, no es función de la pareja, no es tema de la pareja. El tema del erotismo, el tema de la sensualidad, el tema de nosotros ser dueños de nuestra propia capacidad orgasmal, afortunadamente, los seres humanos fuimos diseñados para autogenerarnos con placer.
Nosotros mismos podemos darnos placer a nosotros mismos, afortunadamente. Imagínate donde verdaderamente la única forma de alcanzar una calidad orgasmal y de alcanzar el erotismo y la sensualidad estuviera en manos ajenas. Eso sí sería terrible. Eso sí sería terrible. Claro. Claro, 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 claro. Lo que pasa es que por temas sociales, religiosos, políticos, se le ha venido endosando de que eso es un tema de pareja, pero eso es un tema autónomo, ¿sí? Nosotros dormimos, haya pareja o no haya pareja, dormimos. Nosotros necesitamos comida orgánica, haya pareja o no haya pareja. Tú necesitas, si tú requieres de un desayuno, de un lunch y de una cena o comer, haya pareja o no haya pareja. Tú debes aprenderte a hidratar, haya pareja o no haya pareja. Tú debes tomar agua, tengas o no tengas pareja. Tú te maquillas, tengas o no tengas pareja. Tú te bañas, tengas o no tengas pareja. Tú conoces tu erotismo y tu sensualidad y tú debes tener calidad orgasmal, tengas o no tengas pareja. ¿En qué momento le entregaste ese poder y en qué momento entregaste esas actividades de individuales? ¿En qué momento las empacaste de, ay, eso es esto hasta que venga otra persona y lo haga? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que venir otra persona a darme placer? ¿Por qué tiene que venir un otro a mirar y a trabajar? ¿Quién es el más indicado para entrar a mi psique? ¿Quién es el más indicado para mover mi amígdala? ¿Quién es la persona que conoce más la amígdala mía? Pues en primera pertenencia yo. Y hacer todo esto hace que mi energía esté activa. Ser dueño de mí, ser dueño de mi biología, hace que toda mi energía esté funcionando, ¿sí? Esté funcionante, que esté activo, que energéticamente mi aura, mi campo energético, que todo funcione, que garantizo que la biología y la química corporal está funcional. Ahora, en medio de esa función y de esa actividad cotidiana autónoma, donde yo mismo me suplo a mí mismo, donde yo misma me suplo a mí misma, tenga o no tenga pareja, voy por la vida y esas feromonas y esa energía y esa química y todo eso que yo vengo trabajando y procesando conmigo puede llegar a resonar mañana con un otro y empezamos a compartir con un otro. Y como hay gobernabilidad en mí, como conozco mi cuerpo, conozco mi erotismo como mujer, conozco mis partes, yo misma me sé dar placer, yo conozco este cuerpo, yo conozco este hogar, yo soy dueña de esta química, yo te puedo decir a ti cómo funciona esta materia. Esta materia llamada Elsa, esta materia llamada Marisol, esta materia llamada Karen, esta materia llamada Paola, esta materia llamada Javier, mira, el manual mío es este, porque cada uno tenemos formas de amar distintas. Entonces, a lo mejor tú empieces a tocarme por aquí y para ti sea algo muy atractivo, ¿sí? Como lo que es atractivo para nosotros, creemos la tendencia psicológica a que también va a ser atractivo para el otro, lo cual es un error, porque a lo mejor para ti es muy atractivo y es muy placentero y es muy erótico que tú me toques por acá, que te toque alguien por aquí con los dedos, a lo mejor para ti eso te pone 10 de 10. A lo mejor tú me tocas a mí así y yo siento fastidio porque siento que es una hormiga que me está subiendo por el cuello y yo digo, no, y te voy a quitar la mano, no me gusta, o sea, siento ahí como una hormiga que está subiendo y pues no es agradable sentir que hay una hormiga subiendo por el cuello. Entonces me defiendo y biológicamente digo, no me gusta. Y si tú no tienes una buena educación emocional, pues te lo vas a tomar personal. Ay, pero yo lo estoy haciendo con el mejor amor. Pero esa es la manera en la que a ti te gusta que te amen, pero no es la manera en la que a mí me gusta que me amen, ¿sí? A lo mejor para mí es mucho más placentero, qué sé yo, que me toques el hombro. Y a lo mejor si me tocas el hombro, me estimula unas partes, pero ¿quién conoce eso? Yo debo conocerlo. Y si yo lo conozco, sé mostrar el manual, elegir versus sentir. Y lo mismo a la mujer. Entonces, observemos que lo que puede llegar a ser atractivo para nosotros puede llegar a ser el detonante del otro o puede llegar a ser el fastidio del otro. Entonces, este tema, a eso es a lo que se le llama este coqueteo y esta relación y este tema que se va generando en los vínculos. Por eso siempre hay que ver la relación de pareja como un tercero. No es que tú, es que estamos construyendo a un tercero, estamos tejiendo una tercera parte.
Hay maneras de amar mucho más directas, hay maneras de amar mucho más severas. Por ejemplo, este tema de que es que yo he escuchado mucho porque obviamente el gran porcentaje de consultantes que las personas que toman consulta conmigo, un gran porcentaje son mujeres en consultas, en retiros, demás, mucho este tema de que la mujer esté como a la vanguardia de esto. Y siempre me preguntan, Javier, pero es que él no hace una antesala, él es tan directo, él como que va al grano, él como que ahí tan mecánico y a mí eso no me gusta. El 90% de las mujeres habla acerca de esto. No me gusta que es como tan mecánico, como tan parco, como que ahí ya y esto y como que sí, no puedo decir la palabra porque estamos ahí, pero la penetración y esto y ya, y como que se acabó y él sí queda satisfecho y yo quedo ahí mirando para el techo y quedo ahí como aburrida. Entonces, ese tema, y siempre lo que digo es, si nosotros empezamos a mirar desde dónde opera la psique masculina y cuál es la función de la psique femenina, vamos viendo que no le puedes pedir a una psique masculina que actúe como una psique femenina porque de ahí que es la otra parte. Por eso es el freno. La energía casi siempre de activación y muchos hombres, muchos, no todos, pero un gran porcentaje de hombres sienten una manera de apoyo y una manera de amar de una manera muy directa, de una manera muy proyectil, de una manera muy eréctil. Incluso hay hombres que dentro de su psique, la manera que encuentran de amar a su pareja es a través de la conexión del vínculo y a través de la penetración. Entonces, si no hay esa penetración y si no hay esa parte directa, el hombre siente que no está amando. Eso está muy desde la parte primitiva, porque biológicamente fuimos diseñados con esa función de apareamiento. Entonces, no solamente estamos luchando contra la psique de un hombre, sino estamos luchando contra la biología y contra la genética de toda una cantidad de años atrás. Y la mujer está buscando más la conexión, más el sentir, más la sensibilidad, que ahí es donde no se trata de poner que quién es más hombres y que si es machista o no es machista. Siempre, siempre, siempre debemos ser observativos de la naturaleza y de la biología, que es lo que está pidiendo. ¿Sí? Biológicamente, ¿quién es la que sostiene un embarazo? No, pero es que se embarazan los dos. Ok, biológicamente, ¿quién es la que forma un bebé? No, pero es que es hombre y mujer. Sí, pero biológicamente, ¿quién lo lleva? ¿Está en el vientre del hombre? O sea, biológicamente los hombres pueden sostener un embarazo de 9 meses en su vientre, ¿sí o no? Biológicamente. Ah, pues no, Javier, obviamente no. Ok, tú lo estás diciendo, obviamente no. Biológicamente, ¿quién está diseñada para sostener o para generar un embarazo en su vientre? Pues nosotras las mujeres. Ahí está la respuesta. La que crea, la que forma, la formadora biológica por biología es la mujer. Aunque nosotros los hombres, los papás, aunque el papá quiera darle seno, aunque el papá quiera darle pecho a su hijo porque lo ama y es el hijo deseado, la respuesta es no. Biológicamente el hombre no puede darle seno a su hijo, porque no, biológicamente no. Este no, debemos ser muy cuidadosos con los límites de la biología, porque a veces se está peleando con algo biológico. Estás peleando contra una biología. Tú crees que estás pidiéndole algo a Carlos, a Pedro, a Juan, a Pérez, a Javier, a Lucas, pero realmente estás peleando con la biología y no te estás dando cuenta, pero egoicamente lo ves en la persona. La mujer está diseñada para darle pecho, para darle seno a su hijo. Así como biológicamente ocurren estas grandes diferencias que no las podemos evitar porque es biología, asimismo se manifiesta la psique. Hay cosas que le estás pidiendo al primate que se sube al árbol que no las va a hacer, no las va a hacer. Y hay temas que de formar, ¿quién se encarga? La mujer, de producirlo, de sostenerlo. ¿Quién sostiene el embarazo de 9 meses? ¿La mujer o el hombre? No, pero es que Javier, que son los dos, que tal cosa, que no me parece. Podemos quedarnos y ganar teniendo la razón, pero biológicamente hay una persona que lo sostiene y es la mujer. Entonces, cuando ya vamos a la biología y a la sustancia, empezamos a comprender, oiga, sí, yo le estoy pidiendo al que se sube a los árboles que haga esto cuando no le da su psique. Y máxime hay que verle cómo fue su niñez, y máxime hay que mirarle otra cantidad de temas, y máxime hay que mirarle
otro su modus operandi, y hay que mirarle la neurona cómo la tiene, y si le sumas todas esas cositas, pues antes te invitó a algo, está dando su 100, el otro está dando su 100, y tú ni te enteras porque estás peleando con el que se sube a los árboles, estás diciéndole al mico que no se suba a los árboles, cuando en su psique persigue la banana y los árboles. Entonces, no hay que pelearse con la mujer, no hay que pelearse con el hombre, no hay que pelearse con la biología. Hay que comprender cómo opera la psique en el uno y en el otro para saber en justas correspondencias quién es la que arma y quién es la que forma y quién es la dadora. Entonces, desde ahí empezamos a ver grandes diferencias entre sentir y entre elegir. Muchas gracias por todo esto, Javier. Un abrazo también para ustedes, dice Ionela. Gracias, dicen por acá. Ujú. Dice por aquí, nos acostumbramos a proteger el corazón para no ser heridos, sin darnos cuenta que nos negamos a experimentar la profundidad del amor. La intimidad requiere presencia, seguridad y entrega. Exacto. Y hay un punto de biológico interesante. Se ríe. Entendido. Muy bueno el tema, dicen por acá en YouTube. Me encanta escucharte, qué tema tan interesante. Claro, sentir versus elegir, buscar esta dinámica, ¿no? Buscar este tema de muchas veces estamos buscando la respuesta afuera y la respuesta está dentro de nosotros, dentro de nuestra propia biología, dentro de nuestros propios términos, dentro de nuestro propio lenguaje. Vamos escuchando esto. Hacerse cargo de uno de los traumas, de los miedos, de las fantasías. Exactamente. Ese es un punto importante. ¿Por qué esta semana he venido tocando mucho el amor? ¿Por qué esta semana he venido tocando mucho las heridas de abandono? ¿Por qué esta semanita hemos venido haciendo este trabajo? Siempre que hay cuadraturas entre Venus y entre Marte es una excelente oportunidad para cuestionar la biología. Marte y Venus se encargan cuando están en cuadratura, como lo tenemos ahora, Venus en los primeros grados de Libra y Marte en los primeros grados de Cáncer, se encargan de mostrarnos, sobre todo en Cáncer y en Libra, cómo nos estamos relacionando a través de la química. Como quiera que sea, nosotros somos una tabla periódica. Claro, no podemos hacernos ciegos a que hay una biología, a que existe una parte de cómo opera la psique y de cómo se manifiesta. Entonces, yo lo que he notado a través de los ejercicios de muchos años y del trabajo colectivo que se ha venido realizando en muchas ponencias, en muchos talleres, en muchos retiros, en muchas consultas, después de tantos años de estar en esto, yo he notado mucho que cuando nosotros aprendemos a hacernos cargo y vamos retirando el equipaje del otro y vamos esclareciendo nuestras expectativas, es que las expectativas siempre van a estar. El punto no es dejarlas ahí. El punto es analizar esas expectativas, analizar por qué tengo estas expectativas, para qué. Porque esas expectativas creemos que es acerca del otro cuando verdaderamente esas expectativas están hablando de mis miedos, de mis inseguridades, de lo que para mí es un faltante y yo no he aprendido a solucionar. Atendiendo todo este tema con nosotros, pues obviamente que vamos a tener una muy buena relación, mejores relaciones, más cordiales y salir un poquito del cliché de si me gusta o no me gusta, o si llegó esta persona a mi vida la correcta o la incorrecta, o si llegó la persona que no era, o este tipo de cosas. Cuando realmente pues nos vamos cruzando por la vida, nos vamos cruzando con las personas correctas, con las personas que nos debemos cruzar. ¿Mm? Dicen por acá, hacerse cargo de los traumas, miedos, exactamente. Mm. Bueno, gracias por educarnos para entendernos y que las relaciones se conviertan en una batalla campal. Exactamente. Entonces, este tema de elegirse, este tema de sentir es muy interesante y nos lleva también a comprender un poco hasta dónde tengo más, ¿no? ¿Cómo es la manera?
Que si la carta natal nos da pistas, claro, que si la carta natal nos va mostrando posiciones de la luna, que si nos va mostrando posiciones de Venus y que si nos ayuda la carta natal con todos estos temas alquimizar y autoconocimiento, claro que sí, porque la carta va diciendo qué es lo más compatible para mí, no es si el otro es o no es compatible, sino en el conocerme, en el saber, y qué más hay en mí, qué más opera en mí. Entre más información nosotros tengamos de nuestra propia amígdala, entre más información tengamos de nosotros, pues tengo la facilidad de poder ponerme frente al otro, fuera, en este caso, de etiquetas de cómo debería ser yo en una relación de pareja o cómo no, ¿sí? Cómo entrar a suplir estos temas. Entonces, sí es importantísimo conocer la carta, sí, que sí es importantísimo mirar dónde están estos cruces o estas cuadraturas ahora, claro. Dice Celi, para consultas, ahí donde tú estás, mm, escucho esto justo cuando lo necesito, dice. Ahí en TikTok y en Instagram, ahí ustedes encuentran el link para los que me están preguntando en consultas o en YouTube, ahí ustedes encuentran el link de la escuela Centro Holístico, ahí ustedes van a encontrar las formaciones en astrología, en tarot psicológico, ahí ustedes van a encontrar las formaciones como terapeuta, todas las formaciones que hay en Centro Holístico, en la parte psicológica y de astrología humanista, y ahí también hay un apartado donde ustedes encuentran el botón de consultas para los que quieran o próximos talleres también que vamos a tener o próximos encuentros. Toda la información para los que me están preguntando ahí en TikTok la encuentran, en este caso, ahí en biografía, ahí está, usted le pica, le pones el clic y ahí aparece nuestro próximo encuentro que va a ser este sábado 22 de agosto aquí en Orlando, Florida. Vamos a hacer el encuentro de manera presencial de los eclipses. Recuerden que estamos en temporadas de eclipses, ¿no? La otra semana tenemos el 12 de agosto, eclipse de sol, y tenemos el día 27 de agosto, el eclipse de luna. Entonces, por eso lo vamos a hacer en intermedios. El día sábado 22 de agosto nos vamos a reunir de manera presencial aquí en Orlando, Florida, y vamos a estar desarrollando en comunidad, que es lo que pide ese nodo norte en Acuario, el tema de eclipses. Para los que quieran participar de manera online, será el día domingo. El día domingo 23 de agosto lo vamos a hacer de manera online para los que no alcancen a venir aquí hasta Orlando, los que prefieran quedarse en Tampa, en Texas, en Houston, en Miami, los que están en México, los que están en Panamá, en Colombia, los que están en España online lo vamos a llevar a cabo el día domingo 23 de agosto. ¿Listo? Como para que ustedes sepan y se enteren de cuáles son las fechas. Entonces, sábado 22, presencial aquí en Orlando, Florida, y domingo 23, online. Pues me encantó compartir con ustedes de este viernes. Posiblemente nos veamos mañana sábado, como es usual, para mirar cómo viene la energía del lunes 10 de agosto hasta el domingo 16 de agosto. Posiblemente lo hagamos mañana, signo a signo, por los ascendentes, como es usual, y que tengan un excelente fin de semana, excelente viernes para ustedes. Gracias por su tiempo, gracias también por sus mensajes, como es usual, gracias a los nuevos suscriptores al canal. Casi siempre vamos haciendo material y contenido diario acerca de distintos temas psicológicos, astrológicos también, que nos ayuden en este camino de filosofía de vida que les encanta a ustedes y a mí me apasiona poder hacer este material día con día porque realmente son mi inspiración. Alguien me preguntaba hace unos días, Javier, ¿de dónde te sale tanto? ¿Cómo es que yo te veo todos los días y tú estás alegre, estás feliz, estás con un tema, con el otro y sacas y das? Y me decía esta persona en consulta, hacía como, tomó un espacio de la consulta que tuvo conmigo para decirme, te tengo que decir, Javier, que te sigo hace mucho tiempo, que me encanta. Me dio como una reflexión, como un feedback que hace rato no lo escuchaba. No dejes de hacer tus programas, me gusta mucho lo que haces, Javier. ¿Y cómo haces? Era como preguntándome, ¿cómo haces para todos los días estar ahí con la gente, estar conectado con esos temas tan maravillosos que tocas? Y mi respuesta fue esa, eh, el entusiasmo. Me entusiasma mucho ver los resultados. Cuando yo veo resultados con mis consultantes, cuando yo veo resultados en la gente, cuando conozco una persona que está deshidratada emocionalmente por alguna situación y ver su proceso de consulta a consulta, un mes, 2 meses, 4 meses en terapia y veo una mujer distinta o un hombre, aunque casi siempre son mujeres porque el gremio
el gremio aquí es más de mujeres, por lo menos el mío, y veo una mujer que toma decisiones, veo una mujer que hace temas, veo una mujer que se transforma. Javier, esto cómo habla, las mismas chicas que están en la membresía, ustedes mismas que están aquí acompañándome, hay chicas que están en la membresía de hace años, que llevan meditando conmigo, una Ana Lilia Luz Quintero, lleva meditando conmigo años, antes de la pandemia, o sea, años, llevan años verlas a ustedes en las membresías, en las consultas, en privado, eso es lo que me entusiasma y es lo que me hace pensar y decir, claro que sí, podemos cambiar, claro que podemos cambiar. El pasado no lo podemos borrar porque el pasado ya fue, el pasado ya lo vivimos. Pero si ese pasado, esos recuerdos se están representando en el hoy y están en mi amígdala hoy, es para darles una interpretación y algo distinto. Entonces sí se puede hacer mucho estando vivos, por eso estamos calientes, por eso estamos respirando, por eso hay una temperatura corporal, por eso la sangre se está moviendo. Algo podemos hacer, claro que sí. Entonces, ver todos esos cambios y ver esas transformaciones en las clases, por ejemplo, eh, me impresionó muchísimo. Este miércoles tuvimos una clase de psicología del tarot en la noche y una de las chicas, Paola, que está por ahí, eh, ver una Paola, por ejemplo, en la clase de psicología del tarot, a cuando entró al principio, que era, miraba los arcanos y miraba las láminas y como que estaba hasta ahora conectándose, pues es que eso entusiasma a cualquiera. Eso entusiasma a cualquiera, ese es el combustible, eso es la energía de que todos nos vamos alimentando, de que todos vamos poniendo un granito de arena, de que todos vamos siendo una parte, ¿no? Las astrólogas que se están formando, ustedes no se imaginan el grupo de astrólogas que hay, que se está formando desde enero y no es fácil, no está siendo fácil porque las clases no son regaladas. O sea, la astrología se estudia, la astrología se paga, es una materia, es una ciencia, lleva tiempo, lleva dedicación, inversión. Están estudiando desde enero, estamos a agosto, llevamos 8 meses. Y hay momentos difíciles, hay momentos donde algunas desertan, hay momentos donde, Javier, yo no entiendo esto. Tener ese acompañamiento tantos años de ver el esfuerzo que hace una mujer por aprender, el dinero que invierte, el tiempo que invierte, la energía, o sea, todo esto, pues eso entusiasma a cualquiera, incluso hasta el más depresivo. Incluso hasta el más depresivo lo va a entusiasmar, porque es la vida, eso es lo que se ve. Y ahí uno dice, esto es la energía, eso es estar vivo. Entonces, siento que eso es lo que motiva, siento que ahora el universo también está pidiendo eso, aprender a reconocer también los méritos y el esfuerzo y el crecimiento que hace la otra persona. Por eso la comunidad, por eso salir acá, por eso hablar, por eso fluir de unos temas, el compartir, porque también me decía esta persona, Javier, pero es que se nota que lo das todo. Cuando tú haces un live, te entregas, te emocionas, se te ve en la cara. Yo no puedo ser tibio. O sea, yo no la logro, yo no la logro. Sí, para mí es importante sentir y cuando estoy en una clase la doy, cuando estoy en un live lo doy, cuando estoy en pareja lo doy, cuando estoy en familia lo doy, cuando estoy, o sea, no puedo, no logro, yo no puedo cortar el tema de la emocionalidad frente a lo que se está haciendo. Entonces creo que esa es quizás la invitación también de este Marte y de este Venus, de revisar muy bien nuestras pasiones, ¿no? De revisar muy bien cómo nosotros estamos interpretando la vida y a qué nosotros le estamos también apostando. ¿Mm? Entonces, bellísimo, porque, por ejemplo, estas chicas de astrología, que estudiar astrología no es fácil. Y cuando tú empiezas desde cero, empezamos a estudiar astrología desde cero en enero. O sea, vienen en febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Llevan ya 7 meses estudiando astrología y también eso tiene su crédito, tiene su tema. Creo que se ha hecho un trabajo importante y todos hemos venido y ustedes son parte integral también de esto. Prácticamente mi inspiración es eso también, esos comentarios que ustedes dejan acá. Un abrazote para todas, que tengan un excelente viernes de Venus, con Venus en Libra, con una cuadratura a Marte en Cáncer, sí, pero que nos lleva a preguntarnos y a indagarnos a profundidad. Gracias por sus comentarios y gracias también por su compañía. Abrazos, nos veo mañana sábado. Gracias.